Hola nuevamente, en este video entraremos al tema 2. Aquí veremos los conocimientos básicos de la electrónica. Empezaremos por un concepto básico. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas o electrones a través de un conductor. Ahora, los tipos de corriente: corriente continua, corriente alterna, los componentes pasivos y los componentes activos. Comenzaremos por la corriente continua o corriente directa. La corriente directa representa un flujo de electrones que se desplaza en los circuitos invariantemente en una sola dirección. La clasificación de las corrientes directas es corriente directa continua, que es aquella intensidad o flujo de electrones que se desplaza en los circuitos electrónicos en una sola dirección y a un solo nivel invariante, constante. Dicho de otra manera, la intensidad y dirección del flujo de electrones nunca cambia. Otro tipo de corriente directa es la corriente directa variable. Esta es la intensidad o flujo de electrones que aumenta o disminuye en magnitud, que no es absolutamente estable, pero nunca cambia la dirección en la que fluye. La tercera forma de corriente directa es la corriente directa pulsante. Esta es la corriente que en los circuitos se desplaza de forma intermitente, pero que jamás cambia su dirección. Un claro ejemplo de esto es la salida de los rectificadores de corriente alterna. En la práctica se suele considerar equivalente la corriente directa y la corriente continua, pues esta sería la corriente más adecuada para la alimentación de los sistemas o circuitos electrónicos. La corriente continua se utiliza normalmente para aplicaciones donde necesitemos un bajo voltaje, especialmente donde la energía es producida por pilas o por sistemas de energía solar fotovoltaica, ya que ambos solo producen corriente continua. La corriente directa continua o simplemente corriente continua la producen las baterías, las pilas y los dínamos. Si tenemos una pila de 12 volts, todos los receptores que se conecten a la pila estarán siempre a 12 volts. Ya que al ser corriente continua jamás varía en el tiempo. Son muy pocas las desventajas de la corriente continua. Sin embargo, en los circuitos que trabajan con dicha corriente, se debe incorporar un protector para evitar daños por un eventual cambio de polaridad. Además, otro inconveniente es que no se puede transportar a grandes distancias, ya que pierde poder en el transcurso de su transmisión. Ahora entremos a ver qué es la corriente alterna. Una corriente alterna es aquella que cambia alternativamente de sentido. La corriente alterna más utilizada es la corriente alterna sinusoidal. Otra manera de verlo es que es una corriente alterna variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. La señal alterna, a diferencia de la corriente continua o corriente directa, está definida por ciertas características. La primera, la frecuencia. Esta es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo y su unidad en el sistema internacional es el hercio. Por lo general, la frecuencia que existe en las casas o en los hogares es de 50 o 60 Hz dependiendo de la región. Otra de las características es el periodo o ciclo. Este es el tiempo que tarda en producirse un ciclo o pulso. Es la forma básica de la señal en señales periódicas. Se calcula como el inverso de la frecuencia y su unidad es el segundo. Valor máximo o amplitud. Es el máximo valor que toma la señal en un periodo. El valor que se encuentra en las crestas o picos de las señales se representa con la letra mayúscula de la magnitud y con el subíndice MAX. Valor instantáneo. Este es el valor que toma la señal en un momento o un punto de tiempo determinado. Se representa con la letra de la magnitud en minúsculas. Valor eficaz. Este es el valor que, comparado con el valor continuo, tiene la misma capacidad o energía. Se representa con la letra mayúscula de la magnitud y el subíndice EF. Bien. Ahora sabemos que la principal diferencia entre ambas corrientes la encontramos en el flujo de corriente eléctrica, donde la corriente continua fluye en un solo sentido y la corriente alterna fluye en dos.
Ahora que sabemos qué es la corriente alterna y qué es la corriente directa, entremos a conocer los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son aquellos que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y teniendo dos o más terminales o patas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura. Esto puede ser en una placa de prototipos o un circuito impreso, para formar dicho circuito. La realización de un circuito consiste en reunir una serie de componentes, activos y pasivos, y establecer entre ellos las conexiones que indican el esquema eléctrico. Para ello es preciso conocer las características tecnológicas de los componentes y materiales utilizados. Existen diferentes criterios que podemos elegir y obtener distintas clasificaciones. Estas pueden ser, según su estructura física, en componentes discretos o componentes integrados, según el material con el que están fabricados, semiconductores y no semiconductores, y la última, según su funcionamiento, en componentes activos que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control, y componentes pasivos, que son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de la señal eléctrica o modificando su nivel. En la siguiente imagen podemos ver una clasificación de los componentes electrónicos por su funcionamiento. Ahora veremos los componentes pasivos. ¿Qué son los componentes pasivos? Son aquellos que para realizar su función precisan de un gasto o consumo de energía, es decir, una parte de la potencia absorbida es transformada en calor. No conmutan ni amplifican la señal y no tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Los componentes pasivos, por su función, podemos clasificarlos en componentes pasivos lineales, como pueden ser resistencias, condensadores, inductores o transformadores, y componentes electromecánicos, que podrían ser interruptores, fusibles, conectores, motores, relevadores o contactores. Los resistores o resistencias son utilizados como atenuadores, divisores de voltaje o de amperaje, niveladores, entre otras funciones. Los capacitores son aplicados en acoplamientos entre secciones, como redes de filtros, ya sea paso bajo, paso alto o desacoplamiento, en circuitos resonantes y otro tipo de circuitos. Las bobinas o inductores son empleadas en redes de filtros, convertidores de corriente continua a corriente continua, niveladores de impedancia, entre algunos otros circuitos. Por último, veremos qué son los componentes activos. Estos son aquellos que son capaces de controlar el flujo de la corriente de los circuitos o de realizar ganancias. Pueden conmutar o amplificar las señales eléctricas. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lie de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos, como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados. Esta sería la tercera generación, cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables, como son los microprocesadores y los microcontroladores, que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes. Los principales componentes activos son los amplificadores operacionales, el diodo Zener, los biestables, los dispositivos lógicos programables, las memorias, los microprocesadores, los microcontroladores, los tiristores, las puertas lógicas, el transistor y el triac. Sin embargo, existen muchos otros. Ahora ya sabemos un poco más de la electrónica y los componentes que se usan en esta. Por ahora, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.